Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos con esta segunda transmisión de el Futsal TV, en donde en este encuentro del día 12 de diciembre se van a enfrentar Asturiano y Racing. Está por empezar el partido. Vamos a informar cuáles son las convocadas de Asturiano, con la número 1 Jessica Delia, con la número 2 Agustino Yarsun, con la número 4 Belén Bianchi, que es la capitana, con la número 14 Florencia Campos, el número 5 lo lleva Violeta Maskin, el 18 Natalia Negro, 17 Galeano Gisela, número 6 Vanessa Huanco, número 9 Melody Geller, la número 20 es Bianca Fiorani, la número 22 Arminda Benítez, la 23 Victoria Rodríguez, Lucila Porto con la 19 y la número 7 Celeste Muñoz. El equipo tiene de DT a Agustín Polisiquio y como preparador físico a Sebastián Gleria. De Racing, las convocadas son con la 12 Silvina Espinazo, la 19 Paola Aguirre. Inició el partido con la número 13 Evangelina Testa, la 4 Carmen Brusca, número 5 Antonella Sotero, la número 6 Antonella Perdomo, número 7 Dolores Meregati, Melina Quevedo con la 9, Alejandra Jiménez con la número 10, Malen Romero con la número 13, Rocío Villanueva, la capitana, con la número 15, Tuti Freixas con la 16 y con el número 23 Sofía Florentín. En el plantel está la doctora Laura Rodríguez, psicóloga deportiva Rosario Renzi, el DT Claudio Martín y Daniel Paleta, Federico Sarmiento, el preparador físico. Recién arranca este primer tiempo. Estamos, como decíamos, en la fecha número 3 del torneo de transición AFA 2020. Esta es la zona A, que se está jugando en la cancha 2 de Ferro, obviamente a puertas cerradas. El primer cuarteto para Asturiano está compuesto por Victoria Rodríguez, Florencia Campos, Gisela Galeano y Bianca Fiorani. Excelente tapada de la número 1, Jessica Delia. Queremos agradecer a las marcas que acompañan a Asturiano y que permiten que Asturiano Futsal Femenino siga creciendo. Les queremos agradecer su apoyo. Le damos la bienvenida a Tromen, que es nuestro nuevo patrocinador. Gracias por sumarse y apoyar al futsal femenino de Asturiano. Para las personas que no conocen, Tromen lo que hace son calefactores a leña, hornos y parrillas a gas y leña. Los pueden seguir en Instagram en @tromenargentina. También agradecemos a nuestros patrocinadores de siempre, Trofeos y Medallas Poli. Pueden seguirlos en @Trofeos y Medallas Poli. También a PMP Regalos, que hace juegos de mesa, regalos personalizados. Regalos personalizados
pueden seguirlos en @pmpregalos. Estamos teniendo inconvenientes técnicos con el tema de rotar el dispositivo. Vamos a ver cómo lo resolvemos.
pedimos que si quieren verlo pueden también en modo horizontal ver el Instagram Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha?
El audio no lo puedo. El audio lo tengo conectado, no sé por qué no se escucha. Si lo pongo así, ¿cómo se ve? Dicen que no se escucha, pero no sé por qué. El vivo de Instagram. Minuto para... ¿Minuto? ¿Quieres hablar en esto? Tengo idea. Calculo que cortaré la transmisión cuando... en el primer tiempo y lo setearé de nuevo para que... Sí, malísimo. Hola, ahora lo silencié. Sí, lo que pasa es que decía rotar cámara, ponía rotar cámara, lo toqué así, no rotó, parece. El tema es que no sé si filmándolo es mejor. ¿Estamos? El parking para que también. Albi Calice dice que ya se escucha en YouTube. Sí, lo que pasa es que soy escuchando, lo que pasa es que lo tenía que setear cuando activé la transmisión y no me di cuenta. Yo puse tipo iniciar transmisión y pensé que se rotaba solo. Si yo te lo pongo así, ¿es mejor? O si yo lo pongo en vertical. Sí, arrancamos. Bueno, listo, dale. Lo que pasa es que quería esperar, quedaban 6 minutos de juego, quería esperar a eso. Listo, dale.
al costado de la cámara. Eso es lo que falta. No está encendido. Ahí está. Ahora. Ahí prueben en YouTube. También se está escuchando bien. No sé si me están escuchando. ¿Acá se me escucha? De este primer tiempo. A los que se van sumando, se les pueden ir informando que ahora ¿Se escucha bien? Listo, ya arreglamos las cuestiones en YouTube. Así que quizás acá dicen, bueno, acabamos de arreglar en YouTube las cosas. Así que si nos avisan que les se ve bien, genial. recordamos que la Gracias. transición a 2020 tanto Racing como Tigres están ambos realizados de esta forma. Bueno, ahora intentamos sacar los comentarios.
encuentran el vivo en YouTube. En YouTube arrancamos un nuevo vivo. Es en Astur Futsal TV. Si entran a Astur Futsal TV o Asturiano Futsal TV, el vivo que está ahora lo arreglamos y ahora se ve y se escucha. Así que probablemente en el segundo tiempo lo transmitiremos solamente por YouTube. Quedan 3 minutos de este primer tiempo. Va ganando Racing por 1-0. Buenísimo, gracias Albi. A vos. Para los que se acaban de unir, el partido va 1-0. Va ganando Racing por... Restan 49 segundos de este primer tiempo, donde va ganando Racing 1-0. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Probablemente el segundo tiempo sigamos solamente transmitiéndolo por YouTube, que ya arreglamos los desperfectos técnicos.
final de este primer tiempo. Seguimos en YouTube. Muchas gracias por sumarse.